Canto 31 del infierno de Dante. La misma lengua que me hirió con el reproche que hizo que mis mejillas cambiaran de color, me aplicó enseguida el remedio. Del mismo modo, según he oído, la lanza de Aquiles y de su padre solía primero causar las heridas y curarlas después. Volvimos la espalda a aquel desventurado valle, andando sin decir una palabra, por encima del margen que lo rodea. Allí no era de día ni de noche, de modo que mis miradas abarcaban poco delante de mí. Pero oí resonar una gran trompa con un ruido que hubiera ahogado el de cualquier trueno, y siguiendo la dirección que aquel sonido había tomado, concentré toda mi vista en un solo punto. Orlando no hizo resonar tan terriblemente su trompa después de la dolorosa derrota en que Carlomagno perdió el fruto de su santa empresa. Elevé un poco la cabeza y me pareció ver altas y elevadas torres, por lo que dije: «Maestro, ¿qué tierra es esta?». Me respondió: «Como miras a lo lejos a través de las tinieblas, te equivocas en lo que te imaginas. Ya verás cuando hayas llegado allí cuánto engaña a la vista la distancia. Así pues, aprieta el paso». Después me cogió dulcemente por la mano y me dijo: «Antes de que pasemos adelante y a fin de que el caso no te cause tanta extrañeza, sabe que eso no son torres sino gigantes, todos los cuales están sumergidos hasta el ombligo en el pozo que hay alrededor de la orilla. Así como la vista, cuando se disipa la niebla, reconoce poco a poco las cosas ocultas por el vapor que envolvía el aire, del mismo modo y a medida que la mía atravesaba aquella atmósfera densa y oscura, conforme nos íbamos acercando hacia el borde del pozo, mi error se disipó y aumentó mi miedo. Lo mismo que Monterreggione corona de torres su recinto amurallado, así, por el borde que rodea el pozo se elevaban como torres y hasta la mitad del cuerpo los horribles gigantes, a quienes aún amenaza Júpiter desde lo alto del cielo cuando truena. Yo podía distinguir ya el rostro, los hombros y el pecho de uno de ellos, y sus dos brazos a lo largo de los costados. En verdad que hizo bien la naturaleza cuando abandonó el arte de crear semejantes animales para quitar tales ejecutores a Marte. Y si ella no se arrepiente de crear elefantes y ballenas, quien lo repare sutilmente verá en esto mismo su justicia y su discreción, porque donde la fuerza del ingenio se une a la malevolencia y al vigor, no hay resistencia posible para los hombres. Su cabeza me parecía muy larga y tan grande como la piña de San Pedro en Roma, guardando la misma proporción los demás huesos. De suerte que desde la orilla, que lo ocultaba desde medio cuerpo abajo, se veía lo bastante para que 3 frisones no hubieran podido alabarse de alcanzar a su cabellera, porque yo calculaba que tendría 30 grandes palmos desde el borde del pozo hasta el sitio donde el hombre se abrocha la capa. «Rafel, Mai, Amec y Sabí al mí», empezó a gritar la orgullosa boca, a la que no convienen salmos más dulces, y mi guía me dijo: «Alma insensata, sigue entreteniéndote con la trompa cuando te agite la cólera u otra pasión. Busca por tu cuello y encontrarás la correa que la sujeta, oh alma turbada, y mírala cómo rodea tu enorme pecho». Después me dijo: «Él mismo se acusa. Ese es Nemrod, por cuya loca empresa el mundo se ve obligado a usar más de un lenguaje. Dejémosle estar y no lancemos nuestras palabras al viento, pues no comprende el modo de hablar de los demás, así como nadie conoce el suyo». Recorrimos pues más largo trayecto dirigiéndonos hacia la izquierda, y a tiro de saeta encontramos otro gigante mayor y más fiero. No podré decir quién se enseñorease de él hasta el punto de atarlo, pero su brazo izquierdo estaba ligado por delante y el derecho por detrás, por medio de una cadena que le rodeaba desde el cuello hasta el sitio de su cuerpo que salía fuera del pozo, dando 5 vueltas alrededor del mismo cuerpo. «Ese soberbio quiso experimentar su poder contra el sumo Júpiter», dijo mi guía, «por lo cual tiene la pena que ha merecido. Llámase Efialto, y dio muestras de audacia cuando los gigantes causaron miedo a los dioses. Los brazos que tanto movió entonces no los volverá a mover jamás». Y yo le dije: «Si fuera posible, quisiera que mis ojos tuviesen una idea de lo que es el desmesurado Briareo». A lo que contestó:
verás cerca de aquí a Anteo, que habla y anda suelto, y nos conducirá al fondo del infierno. El que tú quieres ver está mucho más allá, atado y del mismo modo que éste, solo que su rostro parece más feroz. El temblor de tierra más fuerte no sacudió nunca una torre con tal violencia como se agitó repentinamente Efialto. Entonces temí la muerte más que nunca, y a no haber visto que el gigante estaba bien atado, bastaba para ello con el miedo que me poseía. Continuamos avanzando y llegamos a donde estaba Anteo, que sin contar la cabeza salía fuera del abismo lo menos 5 alas. Oh tú que en el afortunado valle donde Escipión heredó tan hermosa gloria, cuando Aníbal y los suyos volvieron las espaldas, recogiste 1000 leones por presa, y que si hubieras asistido a la gran guerra de tus hermanos, según se cree, habrías asegurado la victoria a los hijos de la tierra. Guíanos al fondo, si no te sabe mal, donde el frío endurece al cocito. No hagas que me dirija a Ticio ni a Tifeo. Este que ves puede daros lo que aquí se desea, pero inclínate y no tuerzas la boca. Aún puedes renovar tu fama en el mundo, pues vive y espera gozar de larga vida, si la gracia no lo llama así antes de tiempo. Así dijo el maestro, y aquél extendió presuroso la mano y cogió a mi guía con aquel brazo que hizo sentir a Hércules tan ruda opresión. Virgilio, cuando se sintió coger, me dijo: acércate de modo que pueda tomarte, y después hizo de modo que él y yo parecíamos un fardo. Cual a la simple vista la carisenda parece próxima a derrumbarse por el lado donde está inclinada, cuando pasa alguna nube por su parte superior, tal me pareció Anteo cuando le vi inclinarse, en cuyo momento hubiera querido marcharme por otro camino. Pero nos transportó ligeramente al abismo que devora a Lucifer y a Judas. Su inclinación duró poco tiempo y volvió a levantarse como el mástil de un navío. Fin del canto 31 del infierno. Canto 32 del infierno de Dante. Si poseyese un estilo áspero y ronco, cual conviene para describir el sombrío pozo sobre el que se apoyan todas las otras rocas, expresaría mucho mejor la esencia de mi pensamiento, pero como no le tengo, me decido a ello con temor, pues no es empresa que pueda tomarse como juego, ni para ser acometida por una lengua balbuciente, la de escribir el fondo de todo el universo. Pero vengan en auxilio de mis versos aquellas mujeres que ayudaron a Anfión a fundar a Tebas, para que no sean inferiores al asunto que se proponen. Oh raza maldita sobre todas las demás, que estás en el sitio donde tan duro es hablar, mejor hubiera sido que te convirtieras aquí en ovejas y cabras. Cuando llegamos al fondo del oscuro pozo, mucho más bajo que el suelo donde tenía los pies del gigante, como yo estuviese aún examinando sus altas murallas, oí decir: mira dónde pones los pies, procura no pisar las cabezas de nuestros desgraciados y torturados hermanos. Al oír esto me volví, y vi delante de mí y a mis pies un lago al que el hielo hacía parecer de vidrio y no de agua. Ni el Danubio en Austria, ni el Tanais bajo un cielo frío, cubren su curso de tan denso velo como el de aquel lago, en el que aunque hubieran caído el Tabernic o el Pietrapana, no hubieran producido el menor estallido. Y así como cuando la rana vocea tiene la cabeza fuera del agua, en la estación en que la labradora empieza a espigar, así estaban aquellas sombras llorosas y lívidas, sumergidas en el hielo hasta el sitio donde se pinta el rubor, produciendo con sus dientes el mismo sonido que la cigüeña con su pico. Tenía cada cual el rostro vuelto hacia abajo, su boca daba muestras del frío que experimentaban y sus ojos las daban de la tristeza de su corazón. Cuando hube examinado algún tiempo en torno mío, miré a mis pies y vi dos sombras tan estrechamente unidas que sus cabellos se mezclaban. «Decidme quiénes sois, vosotros que tanto unís vuestros pechos», dije yo. Levantaron la cabeza y después de haber fijado en mí sus ojos, las lágrimas de que los tenían llenos cayeron sobre sus párpados donde el frío las condensó. Jamás laña alguna unió dos trozos de madera tan fuertemente como se entrechocaron cual dos carneros, ambos condenados, tanta fue la ira que los dominó. Uno de ellos, a quien el frío había hecho perder las dos orejas, me dijo bajando la cabeza:
¿por qué nos miras tanto? Si quieres saber quiénes son estos dos, te diré que el valle por donde corre el Vicencio fue su patria y la de su padre. Salieron de un mismo cuerpo, y aunque recorras todo el recinto de Caín, no encontrarás una sombra más digna de estar sumergida en el hielo, ni aun la de aquel a quien de un golpe rompió el pecho y la sombra, la mano de Arturo, ni la de Focaccia, ni la del que me impide con su cabeza ver más lejos, y que se llamó Sassolo Mascheroni. Si eres toscano, bien sabrás quién es. Y para que no me hagas hablar más, sabe que yo soy Camiccione de Pazzi, que espero a Carlino, cuyas culpas harán aparecer menos graves las mías. Después vi otros 1000 rostros amoratados por el frío, lo que me causó tal espanto que tendré siempre ante mi vista estanques helados. Y mientras nos dirigíamos hacia el centro donde converge toda la gravedad de la tierra, yo temblaba en aquella sombría oscuridad. No sé si fue mi voluntad, la casualidad o el destino, pero al pasar por entre aquellas cabezas di un fuerte golpe con el pie en el rostro de una de ellas. Llorando me dijo: «¿Por qué me pisas? Si no vienes a aumentar la venganza de Monte Aperto, ¿por qué me molestas?» Entonces dije yo: «Maestro mío, espérame aquí, a fin de que ésta esclarezca una duda que tengo. Enseguida me daré cuanta prisa quieras». El guía se detuvo, y yo dije a aquel que aún estaba blasfemando: «¿Quién eres tú que así reprendes a los demás?» Me contestó: «¿Y tú, que vas por el recinto de Antenor golpeando a los demás en el rostro, de modo que si estuvieras vivo aún serían tus golpes demasiado fuertes? ¿Quién eres?» «Yo estoy vivo, y te puede ser grato, si fama deseas, que ponga tu nombre entre los otros que conservo en la memoria». A lo que repuso: «Deseo todo lo contrario, vete de aquí y no me causes más molestia, puesto que son inútiles tus halagos en esta cavidad». Entonces le cogí por los cabellos y le dije: «Es preciso que me digas tu nombre o no te quedará ni un solo cabello». Pero él me replicó: «Aunque me arranques los cabellos, ni te diré quién soy, ni permitiré que me veas, por más que me golpees 1000 veces en la cabeza». Yo tenía ya sus cabellos enroscados en mi mano y le habría arrancado más de un puñado de ellos, mientras él estaba aullando con los ojos fijos en el hielo, cuando otro condenado gritó: «¿Qué tienes, Bocca? ¿No te basta rechinar los dientes, sino que también aullas? ¿Qué demonio te atormenta?» «Ahora», dije, «ya no quiero que hables, traidor maldito, que para tu eterna vergüenza llevaré al mundo noticias ciertas de ti». «Vete pronto», repuso, «y cuenta lo que quieras, pero si sales de aquí, no dejes de hablar de ese que ha tenido la lengua tan suelta y que está llorando el dinero que recibió de los franceses. Yo vi, podrás decir, a Buoso de Duera, allí donde los pecadores están tan helados. Si te preguntan por los demás que están aquí, a tu lado tienes al de Beccaria, cuya garganta segó Florencia. Creo que más allá están Gianni de Saldaniero, con Ganeldoni y Tribaldello, que entregó a Faenza cuando sus habitantes dormían». Estábamos ya bastante lejos de aquel cuando vi a otros 2 helados en una misma fosa, colocados de tal modo que la cabeza del uno estaba como un sombrero encima de la del otro. Y como el hambriento en el pan, así el de encima clavó sus dientes al de debajo en el sitio donde el cerebro se une con la nuca. No magulló con más furor Tideo las sienes de Menalipo que aquel magulló el cráneo de su enemigo y las demás cosas inherentes a dicho cráneo. Oh tú que demuestras, por medio de tal brutal acción, el odio que tienes hacia el que estás devorando, dime qué es lo que te induce a ello, bajo el pacto de que si te quejas con razón de él, sabiendo yo qué crimen es el suyo y quiénes vosotros, te vengaré en el mundo si mi lengua no llega antes a secarse. Fin del canto 32 del Infierno. Canto 33 del Infierno de Dante. Aquel pecador apartó su boca de aquel horrible alimento, limpiándosela en la cabeza cuya parte posterior acababa de roer. Después empezó a hablar en estos términos: «Tú quieres que remueva el desesperado dolor que oprime mi corazón al pensar en él y aun antes de hablar.
pero si mis palabras son una semilla de infamia para el traidor a quien devoro, verás llorar y hablar al mismo tiempo. No sé quién eres ni de qué medios te has valido para llegar hasta aquí, pero al oírte me pareces efectivamente un florentino. Debes saber que yo fui el conde Ugolino y ese el arzobispo Ruggieri. Ahora sabrás por qué le trato así. No es necesario manifestarte que por efecto de sus malos pensamientos y fiándome de él, fui preso y muerto después. Pero lo que no debes saber es lo cruel que fue mi muerte. Lo oirás, pues, y comprenderás si me ha ofendido. Una pequeña abertura practicada a través de la torre que por mi causa se llama hoy del hambre y en la que deben ser encerrados todavía otros muchos, me había dejado ver por su hendidura que la luna se había renovado muchas veces, cuando tuve el mal sueño que descorrió para mí el velo del porvenir. Ruggieri se me aparecía como señor y dueño, arrojando a los lobos y a los lobeznos hacia el monte que impide a los pisanos ver la ciudad de Luca. El conde Gualandi, acompañado de los Sismondi y los Lanfranchi, iba delante con perros flacos, hambrientos y amaestrados. El padre y sus hijuelos me parecieron fatigados después de una corta carrera y que se desgarraban sus costados con sus agudos dientes. Cuando desperté antes de la aurora, oí llorar entre sueños a mis hijos que estaban conmigo pidiéndome pan. Bien cruel eres si no te contristas pensando en lo que aquello anunciaba a mi corazón, y si ahora no lloras, ¿qué es lo que podrá excitar tus lágrimas? Estábamos ya despiertos y se acercaba la hora en que acostumbran a traernos nuestro alimento, pero todos dudábamos en virtud de un sueño semejante que cada cual había tenido. Yo vi clavar la puerta de la horrible torre y miré a mis hijos sin decir una palabra. No podía llorar, porque el dolor me tenía como petrificado. Ellos lloraban y mi Anselmito dijo: «¿Qué tienes, padre, que así nos miras?». Sin embargo, no lloré, ni respondí una palabra en todo aquel día, ni en la noche siguiente, hasta que salió otro sol en el mundo. Cuando entró en la dolorosa prisión uno de sus débiles rayos y contemplé en aquellos 4 rostros el aspecto que debía tener el mío, empecé a morderme las manos desesperado, y ellos, creyendo que yo lo hacía obligado por el hambre, se levantaron con presteza y dijeron: «Padre, nuestro dolor será mucho menor si nos comes a nosotros. Tú vestiste nuestras miserables carnes, despójanos pues de ella». Entonces me calmé para no entristecerles más. Aquel día y el siguiente permanecimos mudos. ¡Ay, dura tierra! ¿Por qué no te abriste? Cuando llegamos al 4.º día, Caddo se tendió a mis pies diciendo: «Padre mío, ¿por qué no me auxilias?». Allí murió, y como tú me ves, vi caer los 3 uno a uno entre el 5.º y el 6.º día. Ciego ya, fui a tientas buscando a cada cual, llamándolos aún 2 días después de estar muertos. Después pudo en mí más el hambre que el dolor. Cuando hubo pronunciado estas palabras con los ojos extraviados, volvió a coger aquel miserable cráneo con sus dientes que royeron el hueso como los de un perro. «Ah, Pisa, vituperio de las gentes del hermoso país donde el sí resuena. Pues que tus vecinos son tan lentos para castigarte, muévanse la Capraia y la Gorgona y formen un dique a la embocadura del Arno para que sepulte en sus aguas a todos sus habitantes. Pues si el conde Ugolino fue acusado de haber vendido tus castillos, no debiste someter a sus hijos a tal suplicio. Su tierna edad patentizaba, oh Nueva Tebas, la inocencia de Uguccione y Brigata y la de los otros 2 que he nombrado ya. Seguimos luego más allá, donde el hielo oprime duramente a otros condenados que estaban no ya de pie, sino con la cabeza hacia abajo. Su mismo llanto no les dejaba llorar, pues la lágrima que al salir encuentra otra condensada se vuelve adentro, aumentando la angustia. Porque las primeras lágrimas forman un dique y como una visera de cristal llenan debajo de los párpados toda la cavidad del ojo. Aunque mi rostro, endurecido por el frío como un callo, se volvió casi insensible, me pareció que sentía algún viento, por lo que dije: «Maestro, ¿qué es lo que se mueve? ¿No está aquí extinguido todo vapor?». A lo cual me respondió: «Pronto lo sabrás. Tus ojos responderán a tu pregunta cuando veas la causa de ese viento». Y uno de los desgraciados de la helada superficie nos gritó:
oh almas tan culpables que habéis sido destinadas al último círculo, arrancadme de los ojos este duro velo a fin de que pueda desahogar el dolor que me hincha el corazón, antes de que mis lágrimas se hielen de nuevo. Al oír tales palabras le dije, si quieres que te alivie, dime quién fuiste, y si no te presto ese consuelo, véame sumergido en el fondo de ese hielo. Entonces me contestó, yo soy fray Alberico, aquel cuyo huerto ha producido tan mala fruta. Aquí recibo un dátil por un higo. Oh, le dije, ¿has muerto también? Repuso, no sé cómo estará mi cuerpo allá arriba. Este Ptolomeo tiene el privilegio de que las almas caigan con frecuencia en él antes de que Atropos mueva los dedos. Y para que de mejor grado quites las lágrimas congeladas de mi rostro, sabe que en cuanto un alma comete alguna traición, como yo la cometí, le arrebata su cuerpo un demonio que después dirige todas sus acciones hasta que llega el término de su vida. En cuanto al alma, cae en esta cisterna, por eso quizá aparece aún en el mundo el cuerpo del alma que está detrás de mí en este hielo. Debes conocerle si es que hace poco tiempo que has llegado al infierno. Es Ser Branca Doria, y han pasado ya muchos años desde que está encerrado aquí. Yo creo, le dije, que me engañas, porque Branca Doria no ha muerto aún y come y bebe y duerme y va vestido. No había caído en la fosa de Malebranque, repuso aquel, Miguel Sánchez, allí donde hierve continuamente la pez, cuando Branca Doria ya dejaba un diablo haciendo sus veces en su cuerpo y en el de uno de sus parientes, que fue cómplice de su traición. Extiende ahora la mano y ábreme los ojos. Yo no se los abrí, y creo que fue una lealtad el ser con él desleal. Ah, genoveses, hombres diversos, de toda clase de costumbres, y llenos de todos los vicios. ¿Por qué no os veis dispersos por el mundo? He encontrado, juntamente con el peor espíritu de la romanía, a uno de vosotros que por sus acciones tiene el alma sumergida en el cocito, mientras que su cuerpo parece que viva aún en el mundo. Fin del canto 33 del infierno. Canto 34 del infierno de Dante. Vexilla regis prodiunt inferi. Avanzan hacia nosotros. Mira hacia adelante, dijo mi maestro, por si puedes distinguirlo. Así como cuando aparece una espesa niebla a cuando se hace de noche en nuestro hemisferio, se cree ver a lo lejos un molino cuyas aspas hace girar el viento, así me pareció ver un edificio lejano. Después, para resguardarme del viento, me puse detrás de mi guía, pues por allí no había otro abrigo. Me encontraba ya, y lleno de espanto lo digo en mis versos, en el sitio en que las sombras estaban completamente cubiertas de hielo y que transparentaban como paja en el cristal. Las unas estaban tendidas, otras derechas. Aquellas con la cabeza, estas con los pies hacia abajo, y otras por fin con la cabeza tocando a los pies como un arco. Cuando mi guía creyó que habíamos avanzado lo bastante para enseñarme la criatura que tuvo tan hermoso semblante, se colocó delante de mí e hizo que me detuviera. «He ahí Adite», me dijo, «y he ahí el sitio donde es preciso que te armes de valor. No me preguntes, lector, si me quedaría entonces yerto y helado. No quiero escribirlo porque cuanto dijera sería poco. No morí ni quedé vivo. Piensa por ti, si tienes alguna imaginación, lo que me sucedería viéndome así privado de la vida sin estar muerto. El emperador del doloroso reino salía fuera del hielo desde la mitad del pecho. Mi estatura era más proporcionada a la de un gigante que la de uno de estos a la longitud de los brazos de Lucifer. Juzga, pues, cuál debía ser el todo que a semejante parte iba unido. Si fue tan bello como deforme soy y osó levantar sus ojos hacia su Creador, de él debe proceder sin duda todo mal. Oh, qué asombro me causó cuando vi que tenía 3 caras en su cabeza, una delante, que era encarnada, las otras 2, que se unían a ésta, se elevaban desde el medio del hombro, yendo a reunirse a la parte superior de la cabeza. El rostro de la derecha parecía blanco y amarillo, el de la izquierda era como el de los que proceden del país por donde corre el Nilo.
Por debajo de cada una de estas cabezas salían dos grandes alas proporcionadas a semejante pájaro, y tan grandes que no he visto ninguna vela de buque que pudiera comparárseles. No tenían plumas, sino que se parecían a las del murciélago, y cuando las agitaba producía 3 vientos diferentes. El cocito estaba todo helado en derredor suyo. Por sus 6 ojos derramaba lágrimas que corrían por sus 3 barbas mezcladas de sanguinolenta baba. Con los dientes de cada boca trituraba un pecador, como esos aparatos que machacan el lino, de suerte que hacía a la vez 3 desgraciados. Los mordiscos que sufría el de delante no eran nada en comparación de las heridas que le causaba Lucifer con sus garras, heridas que a veces arrancaban la piel sobre los riñones, dejándolos en descubierto. El alma que está sufriendo la mayor pena allá arriba, dijo el maestro, es la de Judas Iscariote, que tiene la cabeza dentro de la boca de Lucifer y agita fuera de ella sus piernas. De las otras 2 que tienen la cabeza hacia abajo, el que pende de la boca negra es Bruto. Mira cómo se retuerce sin decir una palabra. El otro, que tan membrudo parece, es Casio. Pero se acerca la noche y es hora ya de partir, pues lo hemos visto todo. Según su deseo, me abracé a su cuello, aprovechó el momento y el lugar favorables, y cuando las alas estuvieron bien abiertas, aferróse a las velludas costillas de Lucifer, y de pelo en pelo descendió por entre el costado de aquel y el hielo que le rodeaba. Cuando llegamos al sitio donde están las caderas, mi guía, con fatiga y angustia, volvió la cabeza hacia donde tenía los pies y se agarró al pelo como un hombre que sube, de modo que creí que volvíamos al infierno. «Sostente», me dijo jadeando como un hombre cansado, que por semejante escalera es preciso salir de esta mansión del dolor. Después salió fuera por la hendidura de una roca y me colocó sobre la orilla a fin de que me sentara, poniendo junto a mí su pie prudente. Yo levanté mis ojos y creí ver a Lucifer como le había dejado, solo que tenía las piernas en el aire. Si debí quedar turbado, juzguelo la gente de poco entendimiento, que no ha visto el sitio por donde había yo pasado. «Levántate», me dijo el maestro, «la ruta es larga y el camino malo, y el sol se acerca ya a la 8ª hora del día». El sitio donde nos encontrábamos no era como las alamedas que conducen a los palacios, sino que por el contrario parecía un camino cubierto, de mal piso y escaso de luz. «Antes de que me saques de este abismo, maestro mío», le dije al ponerme en pie, «dime algo que me aparte de un error. ¿Dónde está el hielo? ¿Y cómo es que Lucifer está en él ahora invertido? ¿Cómo es que en tan pocas horas, desde la noche a la mañana, ha recorrido el sol su carrera?» Me contestó, «¿Te imaginas sin duda que estás aún en el centro donde me cogí al pelo de ese miserable que atraviesa el mundo? En él te encontrabas mientras descendíamos. Cuando me moví, pasaste el punto hacia el que converge toda la gravedad de la Tierra. Has llegado al hemisferio opuesto a aquel que cubre el árido desierto, y bajo cuyo más alto punto fue martirizado el hombre que nació y murió sin pecado. Tienes los pies sobre la pequeña esfera que es antípoda de la Judea. Aquí es de día, cuando allí es de noche, y aquel de cuyo pelo nos hemos servido como de una escalera está aún fijo en el mismo sitio que antes. Por esta parte cayó del cielo, y la tierra, que antes se veía hacia este lado, aterrada, se hizo del mar un velo y vino hacia nuestro hemisferio, y quizá por huir de él aquella parte que está amontonada allá, dejó aquí este vacío. Allí abajo hay un sitio tan lejano de Lucifer cuanta es la extensión de su tumba, cuyo sitio no puede reconocerse por la vista, sino por el rumor de un arroyuelo que desciende por el agujero de un peñasco que ha perforado con su curso sinuoso y poco pendiente. Mi guía y yo entramos en aquel camino oculto para volver al mundo luminoso, y sin concedernos el menor reposo, subimos, él delante y yo detrás, hasta que pude ver por una abertura redonda las bellezas que contiene el cielo, y por allí salimos para volver a ver las estrellas. Fin del canto 34 del infierno. Fin de El infierno. Canto primero del Purgatorio de Dante.
Para navegar por mejores aguas alcanzará ahora las velas la navecilla de mi ingenio, que deja tras sí un mar tan cruel, y cantaré aquel segundo reino donde se purifica el espíritu humano y se hace digno de subir al cielo. Hágase pues más apacible la lúgubre poesía, oh santas musas, puesto que soy vuestro, y eleve Calíope mi canto acompañándolo con aquella voz que produjo tal efecto en las urracas que desesperaron de alcanzar su perdón. El dulce color de zafiro oriental que se unía a lo sereno del puro aire hasta el más alto círculo reprodujo la alegría en mi vista, así que salí de la atmósfera mortal que me había contristado los ojos y el corazón. El bello planeta, que convida a amar, hacía sonreír todo el oriente, desvaneciendo el signo de Piscis que iba en pos de él. Me volví hacia la derecha y dirigiendo mi espíritu hacia el otro polo, vi 4 estrellas únicamente vistas por los primeros hombres. El cielo parecía gozar con sus resplandores. Oh septentrión, sitio verdaderamente viudo, pues que te ves privado de admirarlas. Cuando cesé en su contemplación, volvíme un tanto hacia el otro polo, de donde el carro había ya desaparecido, y vi cerca de mí un anciano solo y digno, por su aspecto, de tanta reverencia, que un padre no puede inspirar más a su hijo. Llevaba una larga barba canosa como sus cabellos, que le caía hasta el pecho dividida en 2 mechones. Los rayos de las 4 luces santas rodeaban de tal resplandor su rostro que lo veían como si hubiese tenido el sol ante mis ojos. ¿Quiénes sois vosotros que contra el curso del tenebroso río habéis huido de la prisión eterna?, dijo el viejo agitando su barba venerable. ¿Quién os ha guiado o quién os ha servido de antorcha para salir de la profunda noche que hace sea continuamente negro el valle infernal? Así se han quebrantado las leyes del abismo, o se ha dado quizás en el cielo un nuevo decreto que os permite, a pesar de estar condenados, que vengáis a mis grutas. Entonces mi guía me indicó por medio de sus palabras, de sus gestos y sus miradas, que debía mostrarme respetuoso, doblar la rodilla e inclinar la vista. Después le respondió: no vine por mi deliberación, sino porque una mujer, descendida del cielo, me ha rogado que acompañara y ayudara a éste. Pero puesto que tu voluntad es que te expliquemos aún más cuál sea nuestra verdadera condición, la mía no puede rehusarte nada. Este no ha visto aún su última noche, pero por su locura estuvo tan cercano a ello que le quedaba poquísimo tiempo de vida. Así es que, según he dicho, fui enviado a su encuentro para salvarle, y no había otro camino más que este por el cual me he aventurado. Le he enseñado todos los condenados y ahora pretendo hacerle ver aquellos espíritus que se purifican bajo tu autoridad. Sería largo de referir el modo como le he conducido hasta aquí. De lo alto baja la virtud que me ayuda a conducirle aquí para verte y oírte. Dígnate pues acoger su llegada benignamente. Va buscando la libertad que es tan querida como lo sabe el que por ella desprecia la vida. Bien lo sabes tú, que por ella no te pareció amarga la muerte en Útica, donde dejaste tu cuerpo que tanto brillara en el gran día. Por nosotros no se han revocado en el cielo los eternos decretos, pues éste vive, y Minos no me tiene en su poder, sino que pertenezco al círculo donde están los ojos castos de tu Marcia, que parece rogarte aún, oh santo corazón, que la tengas por compañera y por tuya. En nombre pues de su amor, accede a nuestra súplica y déjanos ir por tus 7 reinos. Le manifestaré mi agradecimiento hacia ti si permites que allá abajo se pronuncie tu nombre. Marcia fue tan agradable a mis ojos mientras pertenecía a la tierra, dijo él entonces, que obtuvo de mí cuantas gracias quiso. Ahora que habita a la otra parte del Aqueronte, no puede ya conmoverme a causa de la ley que se me impuso cuando salí fuera de mi cuerpo. Pero si una mujer del cielo te anima y te dirige, según dices, no tienes necesidad de tan laudatorios ruegos. Me basta con que me supliques en su nombre. Ve pues, haz que ése se ciña con un junco sin hojas y que se lave el rostro de modo que quede borrada en él toda mancha, porque no conviene que se presente con la vista ofuscada ante el primer ministro que es de los del paraíso. Esa pequeña isla que ves allá abajo produce, en torno suyo y por donde la combaten las olas, juncos en su tierra blanda y limosa. Ninguna clase de plantas que eche hojas o que se endurezca puede existir ahí
porque le sería imposible doblegarse a los embates de las olas. Después no volváis por esta parte. El sol os enseñará el sitio donde debéis encontrar en el monte una salida más fácil. Al decir esto desapareció. Me levanté sin hablar, me coloqué junto a mi guía y levanté hacia él mis ojos. Entonces empezó a hablarme de este modo: «Hijo mío, sigue mis pasos, volvamos atrás, porque esta llanura va descendiendo siempre hasta su último límite». El alba vencía ya al crepúsculo matutino que huía ante ella, y desde lejos pude distinguir las ondulaciones del mar. Íbamos por la llanura solitaria, como hombre que busca la senda que ha perdido y cree caminar en vano hasta que logra encontrarla. Cuando llegamos a un sitio en que el rocío resiste al calor del sol y protegido por la sombra se deshace poco a poco, puso mi maestro suavemente sus dos manos abiertas sobre la fresca hierba, y yo, comprendiendo su intento, le presenté mis mejillas cubiertas aún de lágrimas y en las que por su mediación apareció de nuevo el color de que las privó el infierno. Llegamos pues a la orilla desierta, que no vio nunca navegar por sus aguas a hombre alguno capaz de salir de ellas. Allí me hizo un cinturón, según la voluntad del otro, y oh maravilla, cuando arrancó la humilde planta, volvió otra a renacer súbitamente en el mismo sitio de donde había arrancado aquella. Fin del canto primero del Purgatorio. Canto segundo del Purgatorio de Dante. Ya había llegado el sol al horizonte, cuyo meridiano cubre a Jerusalén por su punto más elevado, y la noche, que opuesta a él rodea el hemisferio contrario, salía fuera del Ganges con las balanzas que se le caen de las manos cuando el día es más largo que ella, de modo que donde yo me encontraba, las blancas y sonrosadas mejillas de la aurora tomaban un tinte anaranjado por ir teniendo ésta mucho tiempo. Nos encontrábamos aún en la orilla del mar, como quien piensa en el camino que debe seguir y cuyo espíritu anda mientras su cuerpo permanece quieto. Pero así como cuando se acerca la mañana, Marte, a través de los densos vapores, se enrojece hacia poniente sobre las aguas marinas, así se me apareció, y ojalá pudiera verla otra vez, una luz que venía tan rápidamente por el mar que sus movimientos no se parecían a vuelo alguno. Habiendo apartado mi vista de aquella luz para interrogar a mi guía, la volví a ver de nuevo más luminosa y más grande, pues por todos lados se me aparecía un no sé qué blanco, de donde salía también, a intervalos, otro objeto blanco como el primero. Mi maestro no dijo una palabra hasta que las primeras formas blancas abrieron las alas. Entonces, reconociendo bien el gondelero, exclamó: «Dobla, dobla desde luego la rodilla. He aquí el ángel de Dios. Une las manos, nunca verás semejantes ministros del Señor. Mira cómo desdeña los medios humanos, pues no necesita remo ni otras velas que sus alas entre tan apartadas orillas. Mira cómo las tiene elevadas hacia el cielo, agitando el aire con las antiguas plumas que no se mudan como el cabello de los mortales. Cuanto más y más se dirigía hacia nosotros el ave divina, más brillante aparecía, y tanto que los ojos no podían resistir su resplandor. Pero los incliné, y aquél se dirigió hacia la orilla en un esquife airoso y ligero que apenas se sumergía un poco en el agua. El celeste barquero estaba en la popa, y era tan bello que si pudiera ser descrito con palabras haría felices a los mortales. Más de 100 espíritus sentados en la barquilla cantaban a coro el salmo In exitu Israel de Egipto, con cuanto se ha escrito después sobre dicho salmo. El ángel les hizo la señal de la Santa Cruz, a cuya señal se arrojaron todos a la playa y él se alejó con la misma velocidad con que vino. La turba que dejó allí parecía llena de estupor en tal sitio, mirando y volviendo a mirar en torno suyo, como el que descubre lugares que no ha visto nunca. El sol había arrojado con sus famosas saetas al signo de Capricornio del centro del cielo, cuando los recién llegados alzaron la frente hacia nosotros diciéndonos: «Si lo sabéis, indicadnos el camino que conduce a la montaña». Virgilio respondió: «¿Por ventura creéis que conocemos este sitio? Somos aquí tan extraños como lo sois,
y hemos llegado a él un poco antes que vosotros, a través de otro camino tan rudo y áspero que el subir esta montaña será para nosotros ahora cosa de juego. Las almas que se apercibieron por mi respiración de que yo estaba aún vivo palidecieron de asombro, y así como se agolpa la gente en derredor del mensajero coronado de olivo para oír sus noticias sin temor de empujarse y pisarse unos a otros, así se agolparon en torno mío todas aquellas almas afortunadas, olvidando casi su deseo de subir al cielo a embellecerse. Vi una de ellas que se adelantó para abrazarme con tales muestras de afecto que me movió a hacer lo mismo con ella. Pero, oh sombras vanas, excepto para la vista. 3 veces quise rodearla con mis brazos, y otras tantas volvieron estos a caer solos sobre mi pecho. Creo que mi asombro debió dibujarse en mi rostro, porque la sombra sonrió y se retiró, y yo, siguiéndola, continuaba avanzando. Me dijo con voz suave que me detuviera. Entonces conocí quién era y le rogué que se parase un momento para hablarme. Respondióme: lo mismo que te amaba con mi cuerpo mortal, te amo también desprendida de mi cuerpo, por eso me detengo, pero tú, ¿por qué vienes aquí? Casella mío, hago este viaje para volver al mundo de los vivos donde permanezco aún, pero a ti, ¿cómo es que se te ha negado por tanto tiempo el venir a este sitio? Me respondió: si aquel que arrebata a quien y cómo le place me ha negado muchas veces este pasaje, no se ha cometido conmigo ninguna injusticia, porque es justo cuanto él ordena. En verdad ha recogido de 3 meses a esta parte a cuantos han querido entrar con toda paz. Así es que yo, que me encontraba en la playa, donde el Tíber se mezcla con las saladas ondas del mar, fui acogido benignamente por el ángel en la embocadura en que levanta sus alas, pues se reúnen allí siempre los que no descienden hacia el Aqueronte. Y yo le dije: si alguna nueva ley no te quita la memoria o el uso de aquellos cantos amorosos que solían colmar todos mis deseos, dígnate consolar un poco mi alma, que viniendo aquí con su cuerpo se ha angustiado tanto. Amor que habla a mi mente, empezó él a cantar tan dulcemente que su dulzura aún resuena en mi corazón. Mi maestro y yo, y las sombras que allí estaban, parecíamos tan contentos como si no tuviéramos otra cosa en el pensamiento. Estábamos absortos y atentos a sus notas cuando apareció el venerable anciano exclamando: ¿qué es esto, espíritus perezosos? ¿Qué negligencia, qué demora es esta? Corred al monte a purificaros de vuestros pecados, que no dejan a Dios penetrar hasta vosotros. Como las palomas reunidas para robar el trigo o la cizaña cuando se dirigen tranquilamente hacia su alimento, sin hacer oír su arrullo acostumbrado, si parece alguna cosa que les inspire miedo, abandonan súbitamente la que han robado porque las sobrecoge mayor cuidado. Así vi yo a aquellas almas recién llegadas dejar el canto y dirigirse hacia la costa, como un hombre que anda sin saber dónde irá a parar. Nuestra huida no fue tampoco menos rápida. Fin del canto segundo del Purgatorio. Canto tercero del Purgatorio de Dante. Mientras que tan repentina huida dispersaba por la campiña aquellas almas que se volvían hacia la montaña donde la justicia divina nos castiga, me acerqué a mi fiel compañero. Pues, ¿cómo habría podido sin él seguir mi viaje? ¿Quién me habría sostenido al subir por la montaña? Me pareció que mi guía sentía algún remordimiento. Oh conciencia digna y pura, qué amargo roedor es para ti la más pequeña falta. Cuando sus pies cesaron de caminar con aquella precipitación que despoja a toda acción de decorosa nobleza, mi mente, desechando el pensamiento que la preocupaba, se volvió atenta a contemplar otras muchas cosas de que estaba deseosa, y dirigí mis miradas hacia el monte que se eleva hacia el más alto cielo. El sol, que tras mí despedía su luz rojiza, quedaba interceptado por mi cuerpo en el que se apoyaban sus rayos. Volvíme hacia un lado, temeroso de verme abandonado, cuando vi que sólo delante de mí se oscurecía la tierra y mi sostén. ¿Por qué tal desconfianza aún?, empezó a decirme vuelto hacia mí. ¿No me crees contigo? ¿Te figuras que ya no te guío?
Espero se encuentra ya allí donde está sepultado el cuerpo en el que yo formaba sombra. Nápoles lo posee por habérselo quitado a Brindis. Si ahora no se proyecta alguna sombra delante de mí, no debe admirarte más que el espectáculo de los cielos, en donde no existe rayo que proyecte su sombra sobre otro rayo. La virtud divina hace que nuestros cuerpos, aunque no sean parecidos a los que tuvimos en el mundo, sufran tormentos, calor y frío, pero ella no ha querido revelarnos cómo opera tal maravilla. Insensato es el que espera que nuestra razón pueda recorrer el infinito espacio que se requiere para comprender cómo Dios sea una sola sustancia en tres personas. Hombres, contentaos con el quia, pues si os fuera dable verlo todo, no hubiera sido necesario que pariese María, y habéis visto a muchos desear en vano cuando hubieran podido satisfacer el deseo que forma eternamente su suplicio. Hablo de Aristóteles, Platón y otros muchos. Al llegar aquí, inclinó la frente, no dijo más y quedó como turbado. Llegamos en tanto al pie del monte, cuyas rocas encontramos tan escarpadas que las piernas más ágiles nos hubieran sido inútiles. El camino más desierto, el más áspero entre Lerici y Turbia, es, comparado con aquel, una rampa suave y anchurosa. Ahora quién sabe hacia qué lado desciende el sendero, dijo mi maestro deteniendo sus pasos, a fin de que pueda subir el que no tiene alas. Y mientras que él tenía los ojos bajos, examinando los medios que podrían ocurrírsele para subir la montaña, y yo miraba hacia arriba alrededor de las rocas, apareció por la izquierda una multitud de almas que se dirigían hacia nosotros, aunque no lo parecía, según la lentitud con que caminaban. Levanta los ojos, dije a mi maestro. He aquí quién nos podrá aconsejar, si es que no puedes aconsejarte a ti mismo. Miróme entonces y con rostro franco respondió: Vamos hacia allá, pues ellos vienen muy despacio, y tú alimenta tu esperanza, dulce hijo. Estaba todavía aquella muchedumbre tan lejos que aun después, digo, de habernos adelantado 1000 pasos, quedaba entre nosotros tanto espacio cuanto podría recorrer una piedra lanzada por un buen hondero, cuando se reunieron todas contra los duros peñascos de la escarpada orilla y permanecieron firmes y apretadas entre sí, como aquel que dudando el camino que debe seguir, mira y se detiene. Oh muertos en la gracia de Dios, espíritus ya elegidos, empezó a decir Virgilio, por aquella paz que según creo esperáis, todos vosotros, decidme, ¿por qué parte extiende su falda esta montaña de modo que sea posible ascenderla? Porque al que mejor conoce el valor del tiempo, le es más desagradable perderlo. Como las ovejas que salen de su redil una a una, 2 a 2 y 3 a 3, mientras otras se detienen tímidamente, inclinando hacia la tierra sus ojos y su hocico, y lo mismo que hace la primera hacen las demás, deteniéndose a su lado si se detiene, sencillas y tranquilas, y sin darse cuenta de por qué lo hacen, así vi yo moverse para venir hacia nosotros a la primera alma de aquella afortunada Grey, de rostro púdico y de honesto continente. Cuando observaron que la luz se quebraba delante de mí y hacia mi derecha, de modo que se proyectaba la sombra desde mí a la gruta, se detuvieron y aun retrocedieron algún tanto, y todas las que venían detrás, sin saber por qué, hicieron lo mismo. Sin necesidad de que me lo preguntéis, os confieso que el que veis es un cuerpo humano, por cuya causa la luz del sol está cortada en el suelo. No os asombréis, pero creed que si pretende subir por esa cuesta, lo hace inducido por virtud celestial. Así habló mi maestro, y aquella noble multitud, volved, dijo, caminad, pues, delante de nosotras, y al mismo tiempo nos hacían señas con el dorso de las manos. Una de ellas exclamó: Quienquiera que seas, andando como vas, vuelve el rostro hacia mí y procura recordar si me has visto en el mundo alguna vez. Yo me volví hacia ella y la miré fijamente. Era rubia, bella y de gentil aspecto, pero tenía dividida una de sus cejas por una herida. Cuando le manifesté humildemente que no la había visto nunca, me dijo: Mira, pues, y enseñóme una herida en la parte superior de su pecho. Después añadió sonriendo:
yo soy Manfredo, nieto de la emperatriz Constanza. Te ruego, pues, que cuando vuelvas a la tierra vayas a visitar a mi graciosa hija, madre del honor de Sicilia y de Aragón, y dile la verdad si es que se ha dicho lo contrario. Después de tener atravesado mi cuerpo por 2 heridas mortales, me volví llorando hacia aquel que voluntariamente perdona. Mis pecados fueron horribles, pero la bondad infinita de Dios tiene tan largos los brazos que toma lo que se vuelve hacia ella. Si el pastor de Cosenza, que fue enviado por Clemente para cazar mis huesos, hubiese leído bien en aquella página, mis huesos estarían aún en la cabeza del puente, cerca de Benevento, bajo la salvaguardia de las pesadas piedras. Ahora los moja la lluvia, el viento los impele fuera del reino, casi a la orilla del verde, donde los hizo transportar sin honras de ninguna clase. Pero por su maldición no se pierde el amor de Dios, de tal modo que no vuelva nunca, mientras reverdezca la flor de la esperanza. Es verdad que el que muere contumaz para con la Santa Iglesia, por más que al fin se arrepienta, debe estar fuera de esta orilla, un espacio de tiempo 30 veces mayor del que vivió en contumacia, a menos que no se abrevie merced a eficaces ruegos. Calcula, pues, lo dichoso que puedes hacerme, revelando a mi buena Constanza cómo me has visto, y la prohibición que pesa sobre mí, que puede alzarse por los ruegos de los que existen allá arriba. Fin del canto 3 del Purgatorio. Canto 4 del Purgatorio de Dante. Cuando por efecto del placer o del dolor de que se siente afectada alguna de nuestras facultades, nuestra alma entera se concentra en esa facultad, parece que no atienda a ninguna otra, y esto es contra el error de los que creen que un alma puede encenderse o vivir bajo otra alma. Por eso mismo, cuando se oye o ve alguna cosa que absorba fuertemente el alma en su contemplación, el tiempo se desliza sin que el hombre se aperciba de ello, porque una es la facultad que escucha y otra la que cautiva por completo el alma. Esta está como atada, aquella es libre. Yo adquirí una verdadera experiencia de esto, escuchando a aquel espíritu y admirándome de que el sol hubiera llegado ya a los 50 grados, sin haberlo echado de ver, cuando llegamos a un punto en que las sombras exclamaron a la vez: «Aquí está el objeto de vuestra demanda». Mucho mayor es la abertura que a veces cierra el aldeano con su horquilla de zarza al madurar la uva, que lo era el sendero por donde subimos solos mi maestro y yo, cuando la multitud de almas se separó de nosotros. Se llega a San Leo, se baja a Noli, se sube hasta la áspera cumbre de Bismantua con ayuda de los pies, pero aquí es preciso que el hombre vuele con las ligeras alas y con las plumas, digo, de un gran deseo, detrás de aquel guía que reanimaba mi esperanza y me iluminaba. Íbamos subiendo por entre las quebraduras del peñasco, cuyas paredes nos oprimían por todas partes, y el suelo sobre el que marchábamos nos obligaba a ayudarnos con pies y manos. Cuando estuvimos en el borde superior de la alta orilla y llegamos a un sitio descubierto: «Maestro mío», dije, «¿qué camino seguiremos?». A lo que me contestó: «No pongas ningún paso en vago, sino prosigue subiendo tras mí hacia la cima de este monte, hasta que se nos aparezca algún guía experimentado». Aquella cima estaba tan alta que no podía alcanzarla a la vista, y la cuesta más derecha que la línea que divide en 2 partes el cuadrante. Yo estaba ya cansado, y entonces exclamé: «Oh dulce Padre, vuélvete, y ve que me quedo aquí solo si no te detienes». «Hijo mío, llega hasta aquí», respondió mostrándome un pico algo más saliente. Sus palabras me aguijonearon de tal modo que me esforcé cuanto pude trepando hasta donde él estaba, tanto que puse mis plantas sobre aquel pico. Nos sentamos allí ambos, vueltos hacia levante, por cuyo lado habíamos subido, pues suele agradar la contemplación del camino que uno ha hecho. Primeramente dirigí los ojos al fondo, después los levanté hacia el sol, y me admiraba de que éste nos iluminara por la izquierda. El poeta observó que me quedaba estupefacto mirando el carro de la luz que nacía entre nosotros y el aquilón, por lo cual me dijo: «Si Cástor y Pólux estuvieran en compañía de aquel espejo que ilumina al mundo tanto por arriba como por abajo, verías al rojizo zodíaco girar más próximo a las osas,
a menos que el sol saliese fuera del camino antiguo. Y si quieres comprender cómo puede suceder esto, reconcentra tu imaginación en un solo pensamiento y piensa que el monte Sión está situado sobre la tierra relativamente a este monte, de modo que ambos tienen un mismo horizonte y diferente hemisferio, por lo cual verás cómo el camino que supo recorrer tan mal el carro de Faetón va necesariamente por un lado de este monte, mientras que también le verás por el lado opuesto de aquel, con tal que la inteligencia te lo permita distinguir claramente. En verdad, maestro mío, le contesté, nunca había visto tan distintamente como ahora en cosas para cuya comprensión no me parecía bastante apto mi ingenio. Así es que el semicírculo del movimiento superior, que lleva el nombre de Ecuador en alguna ciencia y que queda siempre entre el sol y el invierno, por las razones que me has dado, se aparta de este monte hacia el septentrión cuando los hebreos lo ven hacia la otra parte. Pero si te place, quisiera saber cuánto hemos de andar aún, pues el monte se eleva más de lo que pueden elevarse mis miradas. Respondióme, esta montaña es tal que siempre cuesta trabajo empezar a subirla, y cuanto más la va ascendiendo el hombre, menos le fatiga. Pero cuando te parezca tan suave que subas ligeramente por ella como van por el agua las naves, entonces habrás llegado al fin de este sendero. Espera, pues, conseguirlo, para descansar de tu fatiga. No respondo más, pues tengo esto por cierto. Cuando hubo terminado de decir estas palabras, resonó cerca de nosotros una voz que decía: «Quizá te veas precisado antes a sentarte». Al sonido de aquella voz se volvió cada uno de nosotros y vimos a la izquierda una gran piedra en que no habíamos reparado ninguno de los dos. Nos dirigimos hacia ella y vimos algunas almas que estaban tendidas a la sombra detrás del peñasco, como acostumbra a tenderse el hombre indolente. Una de ellas, que me parecía fatigada, estaba sentada y tenía abrazadas sus rodillas descansando sobre ellas su cabeza. «Oh dulce señor mío», dije entonces, «contempla a ese que se muestra más negligente que si hubiera sido hermano de la pereza». Entonces se volvió hacia nosotros y nos examinó dirigiendo su mirada por la línea de sus piernas y diciéndonos: «Ve pues allá arriba, tú que eres tan valiente». Conocí quién era, y aquella fatiga que agitaba un poco antes mi respiración no me impidió acercarme a él. Después que estuve a su lado, alzó apenas la cabeza diciendo: «¿Has comprendido bien por qué el sol dirige su carro por tu izquierda?». Sus perezosos movimientos y sus lacónicas palabras hicieron asomar una sonrisa a mis labios. Después dije: «Belacqua, ahora ya no me conduelo de ti, pero dime, ¿por qué estás aquí sentado? ¿Esperas algún guía o es que has vuelto a tus antiguas costumbres?». Contestóme: «Oh hermano, ¿para qué he de ir arriba si no me ha de permitir llegar al sitio de la expiación el ángel de Dios que está sentado a su puerta? Antes es necesario que el cielo me haga dar tantas vueltas fuera de ella cuantas di en el transcurso de mi vida por haber aplazado los buenos suspiros hasta la hora de mi muerte, a no ser que me auxilie una plegaria que se eleve desde un corazón que viva en la gracia. ¿De qué me serviría otro ruego si no ha de ser atendido en el cielo?». El poeta iba ya subiendo delante de mí, diciendo: «Ven ya, mira que el sol toca al meridiano, y la noche cubre con su pie la costa de Marruecos». Fin del canto cuarto del Purgatorio. Canto quinto del Purgatorio de Dante. Me había alejado ya de aquellas sombras y seguía las huellas de mi guía, cuando detrás de mí, y señalándome con el dedo, gritó una de ellas: «Mira, ¿no parece que el rayo del sol resplandezca a la izquierda del que está más abajo y marcha al parecer como un vivo?». Volví los ojos al oír estas palabras y vi que las sombras me miraban con asombro, a mí solo, y a la luz que quebraba la sombra de mi cuerpo. «¿Por qué se turba tanto tu ánimo?», me dijo el maestro, «que así acortas el paso. ¿Qué te importa lo que allí se murmura? Sígueme y deja que hable esa gente. Sé como una torre sólida que no inclina sus almenas a pesar de los embates de los vientos.
El hombre en quien se aglomera un pensamiento sobre otro se aleja siempre del fin a que aquellos se dirigían, porque la impetuosidad del uno desvanece el otro. ¿Qué otra cosa podría yo contestarle sino «ya voy»? Así lo hice, cubierto algún tanto de aquel color que hace a veces a un hombre digno de perdón. En tanto, a través de la cuesta venían hacia nosotros algunas almas que iban entonando, versículo a versículo, el miserere. Cuando observaron que no daba paso a través de mi cuerpo a los rayos solares, cambiaron su canto en un «oh» ronco y prolongado, y dos de ellas, a guisa de mensajeros, corrieron a nuestro encuentro diciendo «Hacednos sabedores de vuestra condición». Mi maestro contestó «Podéis iros y referir a los que os han enviado que el cuerpo de éste es de verdadera carne. Si se han detenido, según me figuro, por ver su sombra, bastante tienen con tal respuesta. Hónrenle porque podrá serles grato. No he visto jamás al empezar la noche a aquellos vapores encendidos que atraviesan el azul del cielo, ni al subir el sol en agosto hendir los mismos vapores las nubes con tanta celeridad, como se volvieron aquellas almas hacia arriba, y una vez allí regresaron a donde estábamos, unidas a las demás, como escuadrón que corre a rienda suelta. Esa gente que se agolpa hacia nosotros es numerosa, dijo el poeta, y viene a dirigirte alguna súplica. Tú, sin embargo, sigue y escucha mientras andas. Oh alma, que para llegar a la felicidad vas con los miembros con que naciste, venían gritando, modera un poco tu paso. Repara si has conocido a alguno de nosotros de quien puedas llevar allá noticias. Ah, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te detienes? Todos hemos terminado por muerte violenta y fuimos pecadores hasta nuestra última hora. Entonces la luz del cielo iluminó nuestra razón tan bien que arrepentidos y perdonados abandonamos la vida en la gracia de Dios, que nos abrasa por el gran deseo de ver la que tenemos. Yo les contesté, aun cuando no reconozco las desfiguradas facciones de ninguno de vosotros, no obstante, si deseáis de mí algo que me sea posible, espíritus bien nacidos, yo lo haré por aquella paz que se me hace buscar de mundo en mundo, siguiendo los pasos de este guía. Uno de ellos empezó. Cada cual confía en tu benevolencia sin necesidad de que lo jures, a no ser que la impotencia destruya tu buena voluntad. Yo, que hablo solo antes que todos los demás, te ruego que si ves alguna vez aquel país que se extiende entre la Romanía y el de Carlos, me concedas en Fano el don de tus preces, a fin de que allí se ore también con fervor por mí y me sea posible purgar mis graves pecados. De allí fui yo, pero los profundos agujeros por donde salió la sangre en la que me asentaba me fueron hechos en el territorio de los Antenórides, donde creía encontrarme más seguro. El de éste lo ordenó porque me odiaba mucho más de lo que lo permitía la justicia. Pero si hubiera huido hacia la Mira, cuando llegué a Oriaco, aún estaría allá donde se respira. Corrí al pantano donde las cañas y el lodo me embarazaron tanto que caí y vi formarse en tierra un lago con la sangre de mis venas. Después dijo otro, «Ah, así se cumpla aquel deseo que te condujo hacia este elevado monte y dígnate auxiliar al mío con obras de piedad. Yo fui de Montefeltro y soy Buonconte. Ni Juana ni los otros se cuidan de mí, por lo cual voy entre estos con la cabeza baja». Le pregunté, ¿qué violencia o qué aventura te sacó fuera de Campaldino, que no se tuvo nunca conocimiento de tu sepultura? «Oh», me respondió, «al pie del Casentino atraviesa un río llamado Archiano, que nace en el Apenino encima del Éremo. Allí donde pierde su nombre, llegué yo con el cuello atravesado, huyendo a pie y ensangrentando el llano. Allí perdí la vista, y mi última palabra fue el nombre de María. Allí caí y no me quedó más que mi carne. Te diré la verdad, y tú la referirás entre los vivos. El ángel de Dios me cogió y el del infierno gritaba, «Oh tú, venido del cielo, ¿por qué me le quitas? Te llevas la parte eterna de ese por una pequeña lágrima que me lo arrebata, pero trataré de diferente modo la otra parte». Tú sabes bien cómo se condensa en el aire ese húmedo vapor que se convierte en lluvia en cuanto sube hasta donde le sorprende el frío. Pues bien,
El demonio añadió a su inteligencia aquella malevolencia que sólo procura hacer daño, y agitó el humo y el viento por la virtud inherente a su naturaleza. En cuanto se extinguió el día, cubrió de nieblas el valle desde Pratomaño hasta el Apenino, e hizo tan denso aquel cielo que el espeso aire se convirtió en agua. Cayó la lluvia, y el agua que la tierra no pudo absorber fue a parar a los barrancos, y uniéndose a la de los torrentes, se precipitó hacia el río Real con tal rapidez que nada podía contenerla. El arquiano, furioso, encontró mi cuerpo helado en su embocadura, lo arrastró hacia el Arno y separó mis brazos que había cruzado sobre el pecho cuando me venció el dolor. Después de haberme arrebatado por sus orillas y su fondo, me cubrió y rodeó con la arena que había hecho desprenderse de los campos. Ah, cuando vuelvas al mundo y hayas descansado de tu largo viaje, continuó un tercer espíritu, así que hubo acabado de hablar el segundo, acuérdate de mí, que soy la pía. Siena me hizo, y las maresmas me deshicieron. Bien lo sabe aquel que al desposarme me había puesto en el dedo su anillo enriquecido de piedras preciosas. Fin del canto quinto del Purgatorio. Canto sexto del Purgatorio de Dante. Cuando los jugadores de la zara se dividen en dos bandos, el que pierde se queda triste repitiendo las jugadas y aprendiendo entonces con sentimiento el modo de que debía haberse valido para ganar. Con el ganancioso se van los circunstantes, uno por delante, otro por detrás y otro por el lado, procura hacerse presente al afortunado. Este no se detiene y oye a todos ellos. Aquel a quien tiende su mano deja de atosigarle, librándose así de los empujones de la multitud. Así estaba yo en medio de aquella compacta muchedumbre de almas, volviendo a uno y otro lado el rostro, hasta que merced a mis promesas pude desprenderme de ellas. Allí estaba el aretino, que recibió la muerte de los brazos crueles de Guinditacco, y el otro que se ahogó al dar caza a sus enemigos. Allí oraba, con los brazos extendidos, Federico Novello, y aquel de Pisa que dio ocasión de demostrar la grandeza de su alma al buen Marzucco. Vi al conde Orso, y a aquella alma separada de su cuerpo, por hastío y por envidia, como ella misma decía, y no por sus faltas. A Pedro de la Brocha, digo, por lo que debe precaverse la princesa de Brabante mientras esté en la tierra, para evitar el verse colocada entre peores compañeros. Cuando me vi libre de todas aquellas sombras que rogaban para que otros rogasen por ellas, a fin de abreviar el tiempo de su purificación, empecé a decir: parece que me niegas expresamente en algún texto, oh luz que desvaneces mis dudas, que la oración amortigua los decretos del cielo, al paso que veo que esta gente insta para ello. ¿Será pues vana su esperanza? ¿O es que no he comprendido bien el sentido de tus palabras? A lo que me contestó: lo que escribí es muy claro, y la esperanza de esos no se verá fallida si se examina con recto sentido. El alto juicio divino no se quiebra porque el fuego amoroso de la caridad cumpla en un instante lo que deben satisfacer los que aquí están relegados, y allí donde senté tal máxima, la oración no tenía la virtud de borrar las faltas, porque el objeto de aquella estaba alejado de Dios. No te detenga, sin embargo, tan profunda duda, hasta que te lo manifieste aquella que haga que resplandezca la verdad e ilumine tu inteligencia. No sé si me entenderás. Hablo de Beatriz, a quien verás sobre la cumbre de este monte, risueña y feliz. Yo repuse: mi buen guía, caminemos más deprisa, que ya no me canso tanto como antes, y la montaña proyecta su sombra hacia este lado. Avanzaremos hoy tanto como podamos, me respondió, pero el camino está de otro modo de lo que te figuras. Antes que lleguemos arriba, verás volver a aquel que ahora se oculta tras esta cuesta y cuyos rayos no rompes en este momento. Pero mira allí un alma que, sentada y completamente sola, dirige hacia nosotros sus miradas. Ella nos enseñará el camino más corto. Llegamos junto a ella y le dijimos: oh alma lombarda, cuán altanera y desdeñosa estabas, y cuán noble y grave era el movimiento de tus ojos. Ella no nos decía cosa alguna, pero dejaba que nos aproximásemos, mirando únicamente como el león cuando reposa.
Virgilio pues se le acercó, rogándole que nos enseñase la subida más fácil, pero no obtuvo respuesta, preguntándonos en cambio acerca de nuestro país y de nuestra vida. Y al empezar mi guía a decir «Mantua», aquella sombra que antes estaba como concentrada en sí misma se levantó hacia él desde el sitio en que se encontraba, diciendo «Oh mantuano, yo soy Sordello, de tu tierra», y se abrazaron mutuamente. Ah, Italia esclava, albergue de dolor, nave sin timonel en medio de una gran tempestad, no ya señora de provincias, sino de burdeles. Al dulce nombre de su país natal, aquella alma gentil se apresuró a festejar a su conciudadano, al paso que tus vivos no saben estar sin guerra, y se destrozan entre sí aquellos a quienes encierra una misma muralla y un mismo foso. Busca, desgraciada, en derredor de tus costas, y después contempla en tu seno si alguna parte de ti misma goza de paz. ¿Qué vale que Justiniano te enfrenara si la silla está vacía? Tu vergüenza sería menor sin ese mismo freno. Ah, gentes que debíais ser devotas y dejar al César en su trono si comprendierais bien lo que Dios ha prescrito. Mirad cuán arisca se ha vuelto esa Italia por no haber sido castigada a tiempo con las espuelas después de haberos apoderado de sus riendas. Oh alemán Alberto que la abandonas, al verla tan indómita y salvaje, cuando debiste oprimir sus ijares. Caiga sobre tu sangre el justo castigo del cielo, y sea éste tan nuevo y evidente que sirva también de temeroso escarmiento a tu sucesor, porque tú y tu padre, alejados de aquí por ambición, habéis tolerado que quede desierto el jardín del imperio. Hombre descuidado, ven a ver a los Montecchi y a los Capuletti, a los Monaldi y Filipeschi, aquellos tan tristes y estos poseídos de amargas sospechas. Ven, cruel, ven, y mira la opresión de tus nobles, y venga sus injurias, y mira cuán seguro está Santa Fior. Ven a ver a tu Roma, que llora, viuda, sola, y que de día y de noche exclama, César mío, ¿por qué no estás en mi compañía? Ven y contempla cuán grande es el amor de la gente, y si nada de esto excita la piedad en tu corazón, ven a avergonzarte de tu fama. Y séame lícito preguntarte, oh sumo Júpiter, que fuiste crucificado por nosotros en la tierra. ¿Están vueltos hacia otra parte tus justos ojos? ¿O es que nos vas preparando de este modo, en lo profundo de tus pensamientos, para recibir algún gran bien que no puede prever nuestra inteligencia? Porque la tierra de Italia está llena de tiranos, y el hombre más villano, al ingresar en un partido, se convierte en un Marcelo. Florencia mía, bien puedes estar satisfecha de esta digresión que no te alcanza, merced a tu pueblo que tanto procura por ti. Hay muchos cuyo corazón es justo, pero su justicia es tardía, porque temen disparar el arco imprudentemente. Mas tu pueblo la tiene en la punta de sus labios. Muchos rehúsan los cargos públicos, pero tu pueblo responde solícito sin necesidad de que le exciten. Yo los acepto. Alégrate, pues, ¿qué motivo tienes para ello? Eres rica, disfrutas tranquilidad, tienes prudencia. Si digo la verdad, claramente lo demuestra el resultado. Atenas y Lacedemonia, que hicieron las antiguas leyes y fueron tan civilizadas, dieron un débil ejemplo de vivir bien comparadas contigo, que dictas tan sutiles decretos que los que expides en octubre no llegan a mediados de noviembre. ¿Cuántas veces en el tiempo a que alcanza la memoria has cambiado de leyes, de monedas, de oficios y de costumbres y renovado tus habitantes? Y si quieres recordarlo y ver la luz, conocerás que eres semejante a aquella enferma que no encuentra posición que le cuadre sobre la pluma y procura hacer más llevadero su dolor dando continuas vueltas. Fin del canto sexto del Purgatorio.